Yo soy un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. ¿Qué pasa, majos? Hoy, como veis, tenemos una cita con la lírica. Vamos a hacer una pequeña clase introductoria y a ver qué tal se os da. Pues bien, lo primero será ver qué es la lírica, pero a veces es más fácil responder a qué no es, porque cuando hablamos de lírica o de poesía nos vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué es la poesía? Pues hablar en verso. Si tienes un verso, tienes poesía. Esa es una idea básica que todos tenemos. Pues es mentira. Por ejemplo, las grandes obras de la épica se escribían en verso, tanto la Ilíada como la Odisea, o simplemente el Cantar de Mio Cid o el Cantar de Roldán, o incluso el de Guillermo. No hay ningún problema en escribir en verso historias, con lo cual ya son narraciones, no lírica. Luego la pregunta, ¿todo lo que está en verso es poesía? La respuesta claramente es no. Incluso el teatro también, como sabemos, puede seguir el verso y ser teatro, no poesía. Ay, mísero de mí, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Teatro. Incluso digo más, puede ser que haya poesía sin haber verso, o sea, poesía en prosa, la llamada prosa poética. Por ejemplo, leer a gente como Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, o tal vez a Ray Bradbury en La Feria de las Tinieblas, nos hace ver que hay poesía incluso en la prosa. Por ejemplo, cuando Ray Bradbury dice en su libro: allá, a orillas del mundo, corría el hermoso destello de las vías del tren, como el rastro de una babosa, y los semáforos movían bajo las estrellas unos brazos de color limón o de color cereza. Allá, en el precipicio que bordeaba la tierra, se alzó una pequeña pluma de vapor como el primer anuncio de una tormenta próxima. Apareció el tren, eslabón tras eslabón, máquina, carbonera y vagones numerosos y numerados, dormidos y cargados de sueños, que seguían el remolino de luciérnagas, cantos y rugidos de una hoguera soñolienta en el otoño. Me diréis que esto no es poético. Claramente, que vaya en verso no tiene que ver con que sea o no sea poesía. También hay gente que piensa que simplemente con rimar tienes una poesía. El famoso Sin haberlo pensado me ha salido un pareado. bueno, y en serio que hay gente que se cree que es poético simplemente crear, bueno, una pequeña rima. No sé, como ejemplo me viene a la cabeza algo así como, ¿cómo era? Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Total, que por increíble que parezca, y aunque nos rompa los esquemas, nos queda claro que el que haya verso o el que haya rima no crea poesía. Entonces, ¿qué nos queda? Y uno dice, pues a lo mejor es que son los temas. Cuando pensamos en poesía, generalmente pensamos en decir cosas sobre el amor. Pero eso es otro error. No en vano hay grandes poesías que de lo que hablan, por ejemplo, de la muerte. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Hace siglos se decía eso ya. O a lo mejor el canto oloroso al cubo de la basura. Ahí no hay tema amoroso. Parece que el amor no hace poesía, aunque es el tema estrella, seguramente. Seguro. Entonces, si no depende de la forma o de los temas exactamente, ¿qué es lo que hace que algo sea poético? El simple hecho de ir en verso o tener rima no lo hace. El utilizar un tema como el amor no hace que sea poesía. Ya sabemos lo que no es poesía. Ahora vamos a ver qué es poesía. Pues bien, ahora mismo ya hemos visto que no es poesía, así que os estaréis preguntando seguramente dos cosas. Una, entonces, ¿qué es poesía? Y dos, ¿por qué don Juan Pablo no lleva gafas hoy? Por increíble que parezca, ambas preguntas están conectadas. No sé si os ha pasado que alguna vez habéis visto algo o tal vez habéis sentido algo que no sois capaces de explicar. Dices, es que me faltan palabras. No hay palabras. De hecho, a veces es un piropo, no hay palabras para decir lo guapo o lo guapa que eres, ¿no? Así es, pues a veces las cosas más hermosas no se pueden explicar. Hay cosas que se nos escapan, como si estuvieran las sombras.
escondido, como un rumor en la sombra. ¿Nos suena esto de algo? Claro que sí. Becker nos decía que él conocía un himno gigante y extraño. Es más, nos decía que ese himno se expresaba a través de sus palabras en su libro de poesía. Pero que ese libro de poesía es una especie de cadencia que el aire dilata en las sombras. Como un sonido, algo que sabes que está ahí, en la oscuridad, pero apenas lo oyes. Eso es poesía para Becker. Y el mismo Becker dice que no puede domar el mezquino idioma para poder explicar todo eso que él siente, que él piensa, que él sabe que existe ahí, algo que es inefable. Y es que es así, el lenguaje es la gran maravilla del ser humano. A través de él podemos expresar lo que sentimos, pensamos o lo que queremos, lo cual es entre mágico y milagroso. Pero incluso el lenguaje se queda corto a veces. Y entonces hay que crear un lenguaje nuevo. Un lenguaje que encierra en sí mismo todas esas cosas que no entendemos. Eso es lo que decía Becker. Y ojalá pudiera decírtelo. Ojalá pudiera decírtelo. Eso es la poesía, eso es la lírica. Un lenguaje diferente, un lenguaje nuevo. ¿Y por qué don Juan Pablo no lleva gafas? Pues porque quería que os extrañaseis un poquito, no hay problema. La poesía sigue el principio de extrañamiento. Utilizas el lenguaje de una manera totalmente diferente y nueva. Las palabras de un modo que nunca se han utilizado, combinándolas de manera que normalmente no combinas o incluso cambiando su acento en el ritmo. ¿Eso qué hace? Que las palabras suenen nuevas, con lo cual pueden hablar de cosas nuevas, diferentes, ocultas. Eso es la poesía. La poesía es la expresión de la visión que del mundo tiene el poeta. Eso es la lírica. No es hablar en verso, no es hablar con rimas, no es hablar de amor. Es hablar de lo que ves en el mundo, de lo que te hace sentir y ponerlo en palabras nuevas. Eso es poesía. ¿Ah, que no os lo creéis? Bueno, uno piensa que es materia poética, lo que es bonito, lo que no. Simplemente es expresar lo que te hace sentir algo con belleza. Y es posible sobre cualquier cosa. Si no te lo crees, escucha el cántico doloroso al cubo de la basura de Rafael Morales. Tu curva humilde, forma silenciosa, le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa, tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí de una naranja se aventura su delicada cinta leve y rosa. Aquí de una manzana verde y fría un resto llorazumo delicado, entre un polvo que nubla su agonía. Oh viejo cubo, sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía el llanto del humilde y lo olvidado. Ahí queda eso. Por lo tanto, creo que tenemos razones para pensar que la lírica es un género literario, sí, pero ante todo es crear un lenguaje nuevo, un lenguaje bello, hermoso, embellecedor, diferente, extraño, un himno gigante y extraño para poder hablar de las cosas de las que no se puede hablar. Por eso a veces es tan difícil entender la poesía y por eso sigue sus propias normas. De hecho, en este tema estudiaremos también el ritmo, tendremos que estudiar cómo funcionan las palabras combinadas, los recursos literarios, es un nuevo modo de crear modos de expresión. Y además tendremos también que estudiar qué tipo de estrofas se crean. Así es, porque cuando creas poesía utilizas el lenguaje de una manera diferente. De ese modo ya no utilizas párrafos, vas a utilizar a partir de ahora estrofas. Y no escribes una línea toda seguida, sino que cortarás y crearás versos. Y esos versos tienen que tener un ritmo, porque ese ritmo tocará las palabras. ¿Para qué? Para rehacerlas, crearlas de nuevo y darle, dentro de ese verso, de ese esquema musical que crea el poema, darle un valor nuevo. Porque eso es la poesía, renovar nuestro lenguaje. Eso es la lírica.